Estamos con María del Carmen Verdú. Ella es una de las referentes de la CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. La idea es charlar con ella sobre, bueno, el crecimiento ostensible, ¿no?, de la represión policial en el país en los últimos años y sobre todo empezar con este nuevo Estatuto Orgánico de la Policía Federal, que trascendió en algunos medios de comunicación, pero que lamentablemente gran parte de la población no está al tanto. Así que primero que nada agradecerte, María del Carmen, por esto y comentarnos un poco de qué se trata. Bueno, lo que se publicó hace una semana en el Boletín Oficial es un decreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente Milei que acompaña una resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación, es decir, firmado por Patricia Bullrich, que reforma a través de ese acto del Poder Ejecutivo la Ley Orgánica de la Policía Federal Argentina. Me anticipo a lo que podría ser una primera pregunta, pero ¿esto es legal? ¿Se puede cambiar una ley por decreto? Y sí, en tanto el propio Congreso de la Nación le sirvió en bandeja al presidente Milei y al Poder Ejecutivo Nacional con las facultades extraordinarias que le delegaron para legislar por decreto a través del decreto del DNU 70, que nunca fue tratado para establecer su legalidad o no en el Congreso, sí en el Senado, pero no pasó nunca por diputados, y a través de la propia ley bases. Entonces es sobre esas dos normas que se basa la legalidad aparente de esta resolución. Lo que primero llama la atención cuando uno aborda el texto es que de entrada se cambia con esta nueva ley orgánica la definición de la Policía Federal Argentina tal como la conocimos durante décadas, que era la de llamarla como una fuerza civil armada con el objetivo de proveer a través de tareas de prevención o tareas de auxiliar de la justicia a la seguridad de personas y bienes particulares y personas y bienes del Estado. Esa era la definición histórica hasta la semana pasada de la Policía Federal Argentina. Hoy, en cambio, esta nueva ley orgánica la define como garante de la seguridad nacional. Y claramente no es lo mismo seguridad nacional que seguridad de las personas. Bueno, María del Carmen, se cortó recién cuando estabas intentando describir la actual conformación del estatuto, ¿no?, de la Policía Federal. Decías que anteriormente tenía una denominación en particular y hoy esto cambió hacia una denominación que tiene por objetivo la seguridad nacional. ¿Podrías comentarnos de qué se trata eso en particular? Bueno, hasta ahora la Policía Federal Argentina era la garante de la seguridad de personas y bienes particulares o del Estado Nacional. Y a partir de esta reforma, en cambio, se centra su objetivo de manera exclusiva y excluyente en ser la garante de la seguridad nacional. Una expresión que claramente no tiene nada que ver con la seguridad de las personas, pero que además sabemos muy bien lo que significa en el mundo, pero muy particularmente en Argentina, a partir del uso que a esta expresión nefasta empezó a darse durante la dictadura de Onganía, ya por 1966, y fundamentalmente durante el periodo de aplicación de la doctrina de la seguridad nacional con la dictadura cívico-militar eclesiástica. Entonces, es a partir de esta redefinición del objetivo explícito de la Policía Federal que se entiende por qué se desarrollan a continuación en los demás artículos toda esta serie de amplificación y profundización de herramientas represivas de todo tipo, tanto para detener personas, facultades todas que, aclaremos, no es que la policía no tuviese, que no tengan todas las demás policías y fuerzas de seguridad del país, pero ampliadas y sin control jurisdiccional de ningún tipo para detener personas, para establecer identidad o averiguar antecedentes, para realizar requisas personales sobre pertenencias, sobre vehículos en la vía pública, para hacer tareas de inteligencia, recabar datos a través del cruce de bases públicas o privadas y el analizar esa información y a partir de eso iniciar acciones judiciales, realizar imputaciones penales sin ningún tipo de supervisión hasta
hasta el momento en que se presenta ese material al fiscal, al Ministerio Público Fiscal, e incluso ampliando también las facultades para el ciberpatrullaje, es decir, el control de todo lo que hacemos en nuestra vida virtual, no solamente en redes, mensajería, sino hasta qué sitios web visitamos, qué notas leemos, qué comentario ponemos a la nota del portal de noticias al que hayamos ingresado, etcétera. Y fundamentalmente hay un parrafito que pasa algo inadvertido hasta que se repara en su enorme gravedad, que es lo de intervenir en forma espontánea a mero requerimiento del Ministerio de Seguridad de la Nación, es decir, de la propia Patricia Bullrich, para, comillas, restablecer el orden, que no es otra cosa que la autorización previa, preexistente, a estas intervenciones masivas con detenciones en la vía pública, en situaciones de movilizaciones, de manifestaciones, cuando no hay ningún tipo de delito en curso ni de orden judicial. En definitiva, a ver cómo decirlo, se le está dando más facultades a la policía para que actúe de manera relativamente independiente, ¿no? No, independiente no, sino sujeta al contralor de sus mandos naturales, que es el Ministerio de Seguridad de la Nación. Y no del Poder Judicial. Exactamente. Es decir, se elimina todo el control jurisdiccional que pasa a un completo segundo o tercer plano, y en cambio se intensifica la posibilidad de que directamente sea, como lo vimos hace pocas semanas atrás, cuando el jefe de la Policía Federal le explicó, cuando le preguntaron, che, ¿por qué lo detuvieron a Grabois y no a otras personas en la actividad que había allí tratando de resistir el cierre de un centro cultural en Barrio Norte? Y la respuesta del jefe de la policía fue: me lo ordenó el presidente. Sí. Eso fue un escándalo, porque teóricamente el presidente no puede andar ordenando detenciones por la vida. Bueno, ahora sí. Eso tiene que ser, hasta ahora debiera haber sido una orden judicial en realidad, ¿no? Claro, porque, a ver, la lógica es esta: si había un delito, como pretendió decir en algún momento Bullrich, una situación de delito flagrante porque, no sé, alguien estaba rompiéndole la ventanilla a un auto estacionado en la vereda, cosa que no sucedió, pero supongamos que hubiese sucedido, ahí sí la policía puede intervenir para poner fin a esa actitud delictiva y poner la persona a disposición del Poder Judicial. Pero ahí lo que se hizo fue, en un momento en que había centenares de personas, elegir a una, que es a la que específicamente, después dijo el jefe de la policía, se le había ordenado desde el Poder Ejecutivo Nacional detener. Eso no era, o sea, generó un montón de discusiones y de denuncias, porque claramente era ilegal. Bueno, ahora esa facultad está reconocida por una ley amparada en estas facultades extraordinarias que el Congreso le dio al Poder Ejecutivo Nacional. ¿Sabés que me parece que la detención de hace 10 días a Facundo Jones Wallace fue similar? Fue por orden del Ministerio de Seguridad por Bullrich y después le empezaron a dibujar, pero creo que en una primera instancia lo que trascendió fue eso, o sea que no hubo orden judicial. No conozco el caso en detalle, más allá de la información periodística, pero es muy probable que sea como lo decís. Entonces, a partir, es muy difícil no vincular esto con una cuestión más amplia, ¿no? De política. Claro, de política totalmente. Es que, a ver, para darle la verdadera entidad a esta reforma, la tenemos que colocar en el escenario de fondo del resto de las modificaciones normativas que se vienen haciendo, en algunos casos los menos, a través de leyes del Congreso Nacional, como la instalación de la reiterancia a nivel nacional, la reforma de la reincidencia, la mal llamada ley antimafias, que en realidad es una ley antiorganización, ahora el próximo debate que se avecina en diputados, que es la baja de la edad de punibilidad de niños, niñas, adolescentes a 14 años, la reforma del Código Penal de la Nación, que está pendiente, promovida también por Bullrich, para legitimar el gatillo fácil, el disparo por la espalda, en fin, el protocolo Chocobar llevado a instancia ya de ley nacional, no de resolución ministerial, y buena medida de esas normas, de esas transformaciones,
a través justamente de decretos, de resoluciones ministeriales, el protocolo antipiquete, el protocolo de uso de armas de fuego de las fuerzas federales, el protocolo que establece el comando unificado bajo la dirección del Ministerio de Seguridad de las fuerzas locales cuando hay movilizaciones, manifestaciones. Por eso a diario vemos cómo intervienen Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía Federal, hasta el Servicio Penitenciario Federal, que estoy esperando que alguien me explique qué corno tiene que hacer el Servicio Penitenciario en el marco de una movilización o manifestación, como estaban el miércoles pasado en el Congreso, además de las fuerzas de seguridad locales, que son las que en teoría tienen la competencia. Entonces, todo ese escenario, permitime redondear esto, porque es un concepto que nos parece central. Todo este escenario lo que nos está mostrando es que estamos en un franco proceso de cambio de régimen, de rotundo cambio de régimen, con destrucción de derechos, destrucción de garantías y destrucción de las libertades democráticas. A eso es a lo que nos estamos enfrentando. Te voy a hacer una pregunta, pero antes te voy a pasar una información por ahí capaz que no tenés por qué saberla. ¿Viste lo del comando unificado? Trelew estuvo a la avanzada, porque cuando fue el cambio de gobierno con Ignacio Torres, se implantó un comando unificado, pero para la seguridad interna de Trelew. O sea, por ejemplo, un pibe estaba fumando en una plaza y capaz que la Gendarmería o la Policía Federal, que no tiene nada que ver, los levanta. Es impresionante acá cómo está ese tema, y ahora se extendió a toda la provincia lo del comando unificado. ¿Viste? Bueno, que pero sí. el decreto sobre el comando unificado al que se invitó desde el Ministerio de Seguridad de la Nación a adherir a todas las provincias, y probablemente haya sido la de ustedes una de las que adhirió, es de diciembre de 2023. Claro, bueno, ahí inmediatamente comenzó Trelew. Por eso, evidentemente, sí. Trelew fue de las primeras provincias en adherir. Vos hablabas de cambio de régimen, ¿no? Que me interesa este punto. Sabés que hace poco, hace como aproximadamente un mes, entrevisté a Daniel Feinstein, que escribió Sí. la construcción del enano fascista. Viste que en ese libro él hace una distinción en el fascismo desde el punto de vista de las prácticas fascistas, el régimen fascista y la ideología fascista. Entre otras cosas, plantea en el libro que veía muy difícil la constitución de un régimen fascista, y por eso él pone mucho énfasis en el estudio de las prácticas sociales fascistas, ¿no? Bueno, le hago la entrevista y le planteo cómo vio el desarrollo de estas prácticas sociales fascistas desde que publicó el libro a la actualidad, y si seguía sosteniendo la imposibilidad, ¿no?, de un régimen social fascista, que en última instancia dentro de las corrientes marxistas medio como que siempre hubo consenso por cuestiones estructurales, ¿no?, del capitalismo, que no vamos a ponernos a charlar ahora, pero y él dijo que ya esa digamos, negativa, por decirlo de alguna manera, a pensar la posibilidad de un régimen fascista estaba puesta en cuestión, que se aceleraron mucho los tiempos. No dijo que estábamos hacia ese camino, pero la realidad es que es evidente esto que de alguna manera planteaste vos, que me gustaría que desarrolles un poquito más, que hay un cambio de régimen incluso dentro, ¿no?, digamos, del régimen democrático burgués, para llamarlo de alguna manera. ¿En qué consiste? Exactamente, sobre eso estamos alertando. Mira, a mí el debate, cómo nos gusta debatir nimiedades a veces en la izquierda, ¿no? Y se rompen organizaciones porque no se ponen de acuerdo sobre la caracterización de la huelga minera en Chechenia, por ejemplo. Pero bueno, olvídate de eso, es un hábito que le vamos a hacer, nos gusta demasiado debatir. Honestamente, a mí la discusión sobre si desde un punto de vista estricto de la ciencia política es fascista, no es fascista, Trump es fascista, Meloni es fascista, no tiene demasiado sentido, porque naturalmente si nos vamos a poner con toda la listita de tildes que tendría que tener un régimen para ser considerado fascista, y ni siquiera podés encontrar una equivalencia entre Bolsonaro, Trump, Meloni y Milei, que por ejemplo en cuestiones económicas gruesas como la cuestión de la industria nacional tienen ideas opuestas por el vértice. Ahora, lo que no se puede discutir es que cualquiera de esos personajes es lo que en el barrio le decimos facho. Y que tiene una claridad para que se entienda de lo que estamos hablando indiscutible. Entonces,
no es que minimice el debate, Sí. no, es un debate que a Correpi le interese particularmente meterse a dilucidar. Lo que sí señalamos con absoluta claridad, y en esto sí tenemos fundamento, tenemos suficientes elementos basados en la realidad para sostenerlo, es que el régimen democrático, burgués, institucional de la República Argentina, como lo conocimos hasta diciembre de 2023, hoy está en riesgo de extinción y está teniendo profundos cambios que nos hacen hablar de este verdadero cambio de régimen, de esta suspensión de derechos, garantías y libertades democráticas. Vos fíjate que en otro periodo, tampoco muy fácil de nuestra historia reciente, como fue la gestión de Macri-Bullrich Sí. entre 2015 y 2019, no llegamos a este extremo. En ese momento, después del asesinato, la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado, después del fusilamiento de Rafita Nahuel, después de la entronización de la doctrina Chocobar, etcétera, etcétera, ahí lo que decíamos es, estamos ante un estado de excepción no declarado formalmente. Sí. Acá te lo declararon formalmente, te lo normativizaron con todas estas distintas resoluciones, decretos, leyes que mencionábamos antes, y encima van por más. Entonces, es una etapa distinta, es una etapa completamente inédita que jamás hubiésemos imaginado que íbamos a atravesar en la postdictadura, en el régimen democrático burgués, y que incluso nos quedamos cortos en el análisis que hacíamos antes del 10 de diciembre, cuando ya sabíamos que asumía Milei, y advertíamos, cuidado, tenemos que profundizar las redes solidarias, los mecanismos de defensa popular colectivos, prestar atención a los mecanismos de cuidado, etcétera, porque esto se va a poner feo, pero nunca llegamos al extremo de imaginar que era posible semejante transformación. Y lo están haciendo, y es peligrosísimo porque nos va a llevar décadas volver a donde estábamos. Y lo más grave de todo esto, que como señalaste en algún momento de la entrevista, esto no es que lo hace Milei solo de manera aislada, porque cuenta con la complicidad de gran parte del Congreso, por ejemplo, ¿no? Y mirá, es muy simple, no podrían estar dictando este tipo de resoluciones si no tuvieran las facultades extraordinarias que les regaló el Congreso. No estaría vigente el DNU 70 si el Poder Legislativo o el Poder Judicial lo hubiesen tratado y lo hubiesen declarado inválido. De hecho, se discutió en el Senado, pero después nunca llegó a diputados. Y la Corte Suprema, que en menos de 3 meses te resuelve un expediente gigantesco como el de la causa vialidad para definir una situación que les hacía falta en un año electoral, hace cuántos meses y meses y meses, 1 año y medio exactamente, está sin intervenir en la resolución del tema del DNU 70. Claro, o sea, son prioridades totalmente opuestas. Claro, cada cual tiene las prioridades que quiere, ¿no? María del Carmen, sabemos que ustedes hacen todos los años un relevamiento sobre los casos de asesinato por las fuerzas de seguridad. Que quisiera saber cómo salió el último. Mira, el informe de 2024 no lo pudimos presentar públicamente como estaba previsto, con un acto, etcétera, porque la fecha que habíamos elegido era justamente el 12 de marzo, y ese día fue el de la masiva y enorme manifestación de acompañamiento a jubilados y jubiladas en Congreso con las hinchadas de... Hola. María del Carmen, te preguntaba sobre el informe anual de la Correpi con respecto a los casos de asesinato por la Fuerza de Seguridad Nacional. Así es, el último informe es de marzo de 2024, que no pudimos presentar como esperábamos en un acto público el 12 de marzo, porque ese día tuvimos que estar en Congreso acompañando la movilización de jubilados y jubiladas, hubo 114 detenciones, no podía Correpi estar mirando para otro lado la pelusa de su ombligo mientras eso sucedía, nuestro lugar estaba en la calle, pero sí se puede consultar en nuestra página web, correpi.org, y ahí lo que se advierte en primerísimo lugar es cómo todo esto que venimos definiendo como cambio de régimen, destrucción de derechos, garantías, libertades democráticas, etcétera,
nos cuesta literalmente vidas en la cotidianeidad, porque el incremento que ya a marzo del año pasado, de este año, era posible percibir en casos de gatillo fácil, en casos de muertes bajo custodia y de otras modalidades de muerte a manos del aparato represivo estatal, es impresionantemente alto. O sea, nunca tuvimos un crecimiento tan significativo en tan poco tiempo. Y esto tiene directa relación, como no podía ser de otra manera, con todas estas medidas de gobierno que impulsan, no solamente avalan, como en otras gestiones, sino que promueven explícitamente el fusilamiento policial. Lo vemos en cada caso de gatillo fácil, donde sale la ministra Bullrich a defender al policía, a pelearse con los fiscales cuando intentan alguna tibia imputación, como ocurrió con el caso de Thiago, etcétera. Entonces realmente es interesante poder chequearlo, sobre todo además en relación a las provincias en las que nos cuesta más obtener la información porque no tenemos presencia militante directa, también verificar que no se nos haya escapado ningún caso y que de encontrar faltantes, errores, necesidad de actualización, etcétera, nos acerquen esa información para poder ser más exactos en la publicación del año que viene. ¿Recordás más o menos la cifra a nivel nacional de cuánto más o menos creció? Mira, la relación que veíamos en marzo, que te insisto, sí, de marzo para acá se ha incrementado muchísimo, se ha acelerado, sí, nos daba la pauta de que de seguir con aquella proporción que había habido durante 2024, íbamos a tener un crecimiento exponencial a lo largo de la gestión de Bullrich, Milei, donde íbamos a superar ampliamente las 600, 700 muertes anuales. Estábamos en 500. Sí, no, tremendo. Bueno, se desprende de todo esto algo que me parece obvio, pero no está de más resaltarlo, que toda esta política represiva, más allá de que en una primera instancia están direccionadas hacia el activismo, hacia los trabajadores que se organizan y demás, en última instancia afectan a todo el pueblo, obviamente, ¿no? Es que tienen un doble direccionamiento. Siempre nos resulta más fácil, quizá por vivirlo en carne propia, en el caso de la militancia, advertir los cambios legislativos o de prácticas, o de resoluciones o decretos, etcétera, que afectan nuestra cotidianeidad militante. Pero en realidad, si vos analizás el conjunto de medidas, y ahí lo hacemos en el informe con absoluto detalle, norma por norma, lo que ves es el doble juego histórico, siempre ha sido así, pero marcadamente intensificado, de lo que es por un lado el disciplinamiento sobre los sectores sociales ya organizados y el control social sobre los sectores sociales no organizados. Bueno, como para ir cerrando, ¿qué plantea Correpi que se debe hacer frente a toda esta situación? En primer lugar, no quedarnos cruzados de brazos. Es imperativo que nos sigamos organizando, que sigamos denunciando, enfrentando estas políticas de hambre, de represión en todo el país, en todos los órdenes de la vida, pero por supuesto teniendo en cuenta la particularidad de la situación, con absolutamente todos los cuidados y precauciones para tratar de controlar los daños, para decirlo suavemente. Esto es, por eso insistimos tanto en la difusión de cartillas de cuidado para las movilizaciones, en instalar desde la Red Federal de Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia que integramos las guardias permanentes en días de movilización para poder tener una respuesta rápida y eficaz frente a las detenciones. En fin, todo lo vinculado con, por un lado, la imperatividad de que no podemos dejar la calle, que es nuestro ámbito natural para llevar adelante la defensa de nuestros derechos, pero por el otro lado tampoco ir a una movilización como si fuéramos a un picnic pensando acá no pasa nada. Muy bien, en definitiva, este cambio en el estatuto de la Policía Federal para ustedes consolidan una caracterización que ya venían llevando adelante y es hacia un cambio de régimen más represivo, digamos. Exactamente, va en ese camino y confirma lo que veníamos diciendo con los elementos disponibles hasta hace unos meses atrás.